Ya estamos de vuelta con ustedes. Fue corto este corte comercial. A ver, hagamos un contexto. Hace una semana falleció aquí en Antofagasta, lamentablemente, un menor de 1 año y 7 meses, producto de un incendio que, según las investigaciones, bueno, está en proceso investigativo, pero según los primeros informes se hablaría de un problema eléctrico. Este fin de semana, en calle Aysén, con Achao, con Ancud precisamente, hubo también otro incendio que quemó una vivienda completa, eventualmente también por un problema eléctrico. Mediáticamente en Santiago supimos del fallecimiento, lamentable fallecimiento del hijo de la actriz chilena Mariana Verdarián, de 6 años, producto también de un problema eléctrico. Es por eso que queremos conversar ahora con bomberos a propósito de que estamos entrando en los meses de mayor frío, otoño, invierno, y la gente eventualmente compra estos calefactores, pero los enchufa a zapatillas donde no hay una red eléctrica que aguante el consumo de estos calefactores. ¿Cómo estás, Patricio Maffer, comandante del Cuerpo Bombero de Antofagasta, que nos acompaña en esta ocasión? Bienvenido. Gracias. Bueno, primero agradecer esta oportunidad de que por intermedio del canal poder resolver algunas consultas, algunas dudas, ¿cierto? Que nos pone la comunidad a raíz justamente de estas emergencias que se están produciendo muy seguido en esta temporada. ¿Es tan así problemas eléctricos con los calefactores o me puse muy dramático yo? No, es así, de verdad hay que ponerse serio en el tema. Ya. De eso partamos de la base. Nosotros hemos detectado, tenemos un departamento de investigación de incendios hoy día que trabaja no solamente en el proceso del peritaje del incendio, sino que comenzar a identificar posibles causas y sectores donde podemos tener nosotros emergencias mayores como incendios, y que lamentablemente no solamente afecta el patrimonio de una familia, sino que también puede afectar la vida, Claro. como ya nos ha sucedido, Sí. ¿cierto? Lamentablemente, y que justamente por no tomar las precauciones, hoy día y en la entrevista anterior que hablábamos sobre la cultura preventiva que Claro, debemos claro. tener, hoy día somos muy reactivos, reaccionamos después de la emergencia como comunidad. Mira, No estoy hablando de la autoridad, estoy hablando claro. de la comunidad en sí. Los ciudadanos, Los ciudadanos, nosotros. claro. Nosotros tenemos un incendio, tenemos un resultado grave y ahí comenzamos a pensar, mira, sé que voy a revisar el sistema Claro. eléctrico, voy a revisar el material que tengo guardado en la casa, recién después de, cuando deberíamos tomar una medida mucho más preventiva. Efectivamente, hoy día en Antofagasta, y dadas las condiciones de temperaturas bajas que tenemos en la ciudad, sí es muy recurrente y eventual que tengamos emergencias mayores a raíz de problemas eléctricos. ¿Es entonces recomendable, si yo tengo una vivienda antigua a lo mejor puede ser, no sé, 40 años, 30 años, hacer una revisión de mi red eléctrica? ¿Cuándo empieza la normativa? ¿En qué momento aquí las viviendas empiezan a tener una normativa de electricidad? Bueno, efectivamente, uno de los problemas que nosotros vemos enfrentado hoy día es que en muchos sectores del casco histórico Claro. o de Antofagasta, las casas las están adhiriendo más habitaciones para recibir población, ya sea temporalmente, arriendo de piezas, y por cada habitación que se arrienda, no se revisa cuál es su consumo eléctrico en cada habitación. O sea, si yo tengo una casa con una instalación antigua, fuera de norma, ¿verdad? Porque existen normativas para la instalación eléctrica y cada vez, ¿cierto?, las normativas van indicando el tipo de cable que tengo que usar, ¿cierto?, de qué manera tengo que realizar, ¿cierto?, la nueva estructura de cableado eléctrico en mi casa, la red completa, ¿cierto?, y los consumos asociados a ello, porque cada vez tenemos en la casa calefactores, hornos, microondas. Hoy día ya las personas, y también lo hago yo en mi casa, ya no hervimos el agua en la tetera. Claro, la modernidad te iba a decir, pues ya no existe la Es más tetera. rápido, es más rápido hacerlo por el hervidor de agua. Y eso es común en las casas, en las oficinas, ¿cierto? Claro. Y por ende eso no reparamos nosotros en el consumo que significa eso, ¿cierto? Tenemos una ciudad que está hoy día muy fría, ¿cierto? Temperaturas muy bajas. Para el común del nortino, el nortino encuentra que una temperatura bajo los 12 grados ya es mucho frío. Claro. Y comienza, ¿cierto?, a trabajar con esto, a temperar sus casas con calefactores o estufas. Y eso demanda un consumo mayor. Entonces, si sumamos ese consumo, que no es habitual, en un sistema, una red de cablería eléctrica en casas antiguas, estamos con un potencial riesgo de generar un incendio. Y un tema que de repente es invisible para la persona, porque uno enchufa, claro, enchufa el calefactor, enchufa un montón de cosas,
y el cable va por la pared cubierta y eso eventualmente se está calentando y se puede quemar y quemar la pared propiamente tal y se quema la casa. Exacto, exacto. Yo mira, los invito a que vean hoy día las redes tienen cosas buenas y cosas Claro, malas. Las sí. cosas buenas de Ya, la red, vamos a las cosas buenas. ¿cierto? Es que uno puede googlear, como se Ya. dice, ¿cierto? El término, buscar en la red eh, eh, emergencias con un cable eléctrico. Ya. Y van a salir tutoriales Ajá. donde muestran cómo se produce el accidente eléctrico Mira. hasta la aparición de la llama, de la flama. Y ahí ya estamos en presencia ya de un principio de incendio, ¿cierto? Resultado, ¿cierto? Por el recalentamiento de los circuitos eléctricos. Claro, tú me decías que las casas han sido, bueno, producto de la llegada de mucha gente acá, no solamente los inmigrantes, sino que los conmutados. Claro, hay casas que son amplias, ya, pongamos tarugos y aquí y allá, dividámosla, pongamos una red eléctrica, la que te criaste, Sí. ¿ya? Y ahí viven, no sé, 5, 6, 10 personas y cada uno está haciendo un consumo, Exacto. ¿ya? Y cada uno tiene su hervidor, cada uno tiene su calefactor, etcétera, etcétera. Y eso empieza entonces a generar un contenido de energía muy grande que hace que la red se caliente y se queme. Exacto. Ese es uno de los graves problemas. El último incendio que tuvimos, ¿cierto? Hoy día está en materia de investigación. Afortunadamente no hubieron Es el del fin de semana, ¿no? Claro, el del fin de semana que fue en Aysén. Claro. Ahí tuvimos un incendio Elqui con el nosotros. sello, claro. Elqui con el, ¿cierto? 3 de la mañana aproximadamente, ¿cierto? Se produjo un incendio que pudo haber sido bastante más grande. Afortunadamente lo pudimos controlar. Claro. Pero sí fue pérdida total en la vivienda en la cual se inició en el segundo piso el fuego. Y fue a raíz, ¿cierto? A pesar que está en un proceso en materia de investigación, pero una de las razones que nosotros estamos atendiendo en la investigación es justamente que haya sido producto de un recalentamiento del circuito eléctrico a raíz del alto consumo eléctrico que había, porque era una casa donde habían varias habitaciones arrendadas. Entonces, es muy recurrente. Esto ya no es primera vez que lo encontramos con esto en Antofagasta. Y el llamado es, en el fondo, a los vecinos que vean ese tema. O sea, si yo arriendo, ¿cierto? Si tengo que además tener la responsabilidad de ver qué sistema eléctrico yo voy a colocar en las casas. Y en Antofagasta, Patricio, tenemos los expertos instaladores de red eléctrica. Lo hay. Lo hay y evidentemente la compañía eléctrica tiene cierto... tiene que ser certificado. Claro, ¿cierto? Superintendencia de Electricidad y Combustible. Claro, y ellos tienen que certificar, ellos certifican, ellos indican, por ejemplo, que existen hoy día, y uno puede también buscar en las redes instaladores eléctricos certificados. Claro. Ahora, ¿eso en qué ayuda? Ayuda a que la persona que, obviamente, al ser certificado, ¿cierto? Va a buscar las mejores, el mejor material o el material que esté de acuerdo al tipo de instalación eléctrica que se requiera. Si es domiciliaria, tiene que tener, ¿cierto?, una normativa hoy día, ¿cierto?, y una característica técnica, el cablerío que se va a utilizar para que cumpla primero con la entrega de energía eléctrica de manera segura y lo segundo, la protección en el caso en que hubiera algún problema eléctrico. Y eso hoy día está normado. Pero para eso están como tú bien lo dijiste, los instaladores eléctricos certificados. ¿Esta misma lógica se da en los campamentos? No, lamentablemente no. Nosotros en los campamentos, y se puede entender que por ser viviendas, nosotros hoy día tenemos una gran problemática en los campamentos justamente porque no se tiene claro, y de hecho tuvimos una reunión con la CGE y debo de agradecer y debo destacar eso, porque nosotros después del último incendio que tuvimos en el campamento nos comunicamos con la CGE y rápidamente ellos tuvieron la voluntad de reunirse con bomberos. Tuvimos una reunión de trabajo donde revisamos varios aspectos que tienen que ver justamente con los campamentos. ¿Ya? Y la problemática es que están colgados, como se dice, ¿cierto? La jerga popular, de redes eléctricas, las cuales no están identificadas, por lo tanto no se sabe por dónde es la fuente que alimenta estas poblaciones hoy día, porque son verdaderas poblaciones, ¿cierto? Y obviamente tampoco se tiene claro cuál es el consumo que hay, cuáles son las redes de protecciones, y si uno va ya directamente a la casa, a la vivienda, tampoco tiene claro que la instalación eléctrica sea la adecuada. En la entrevista anterior yo te comentaba que hemos encontrado hasta nosotros sistemas eléctricos
con cables de teléfono. De teléfono, claro. ¿Verdad? Claro, sí me acuerdo muy bien. Entonces, y a veces dentro de los campamentos funcionan hasta fábricas, ¿no? claro, Sí, o sea, claro. ¿no? Y locales comerciales con su conservadora, Claro. que es parte, ¿cierto?, de cómo ellos puedan eh, Sustentarse, sustentarse, claro. ¿cierto? Es verdad. Entonces, pero tenemos riesgo latente Claro. de accidentes por el problema eléctrico. Tú en esa ocasión me comentabas que un incendio en un campamento es muy complejo porque están en la falda de los cerros donde los carros bombas no llegan, donde no hay sistema de grifos, por lo tanto son palabras mayores. O sea, si tenemos, tal como tú me cuentas, un problema eléctrico y tenemos un incendio de gran envergadura, es complicadísimo poder controlarlo. Claro, o sea, ahí vamos sumando factores Claro. que son factores de riesgo y factores que impiden, ¿cierto?, un trabajo rápido o incluso el acceso a los sectores con las unidades. Nosotros hemos tenido que dejar unidades y desplazar mucho material hacia el campamento propiamente tal, considerando varios aspectos ahí que son de alto cerro riesgo. arriba. Cerro arriba. Ah. Entonces, tienes despliegue de material, Sí. ¿cierto? Mucho despliegue de material. No tienes accesos seguros y rápidos para llegar al lugar de la emergencia. Suma a ello, ¿cierto?, de que no hay, como tú decías, no hay redes de grifos cercanos. Claro. Por tanto, tenemos que hacer procedimientos de abastecimiento, ¿cierto?, que hoy día ya lo tenemos, Claro. que se vienen trabajando desde hace 2 años atrás con la comandancia anterior. Y hoy día ya tenemos bastante mejor formalizado ese trabajo. Claro. Y próximamente, dentro de este año, o al principio del próximo, eso todavía no lo estamos viendo, nos llegan 2 unidades de abastecimiento, 2 unidades Perfecto, grandes. perfecto. Ahí, ¿cierto?, el gobierno regional fue bastante, nos apoyó bastante con esta pedida, porque estábamos al déficit nosotros con 2 unidades que fueran de abastecimiento justamente de grandes caudales de agua, Perfecto. que es lo que más necesitamos nosotros acá en el norte, y sobre todo para atender este tipo de incendios. Ya próximamente, en un futuro cercano, vamos a tener estas 2 unidades que van a reforzar el parque de material mayor, como le decimos nosotros, Claro. que son los carros de bomba, justamente para incendios de gran envergadura, no solamente en campamentos, sino en incendios industriales o en el casco histórico, que también tenemos una problemática fuerte en ese sentido. Pero claro, los accesos a lo que me comentaba, a los campamentos son complejos, Sí. ¿ya? Y sabemos que es una historia que está ahí y mucho no podemos hacer más que generar procedimientos Claro. de trabajo Adaptarse. para poder ser más eficiente en el combate del incendio. Bien por ello. Volvamos a lo que nos convoca, el Volvamos tema a lo que nos convoca. Decíamos problemas eléctricos, sobreconsumo. ¿Existe también el incendio por otro tipo de generador de calor? Me refiero quizás a estos calefactores tipo parafina, los braseros, ¿ya? ¿Cuál es la recomendación para esta gente que utiliza este tipo de calefacción? Buena pregunta, bueno, y te agradezco que lo consultes porque a veces nos ha pasado que cuando hemos ido a hacer charlas, nos preguntan las personas, mire, yo no tengo recursos para tener un calefactor eléctrico, Claro. así que tenemos un brasero, eso es seguro, evidentemente siempre va a ser inseguro. Claro. Ante esa inseguridad, nosotros le decimos a los vecinos, trate de evitar usarlo. Ahora, si se usa, ¿cierto? La recomendación, primero que todo, ¿cierto?, es que en el patio de estas casas, ¿cierto?, Claro, si lo van a al aire prender, libre, claro, ¿cierto?, encender. hagan ya lo enciendan, ¿cierto? El problema es que muchas veces se usan acelerantes, benzina, Ya. ¿cierto?, por ejemplo, parafina para poder encender el carbón, porque son braseros a base de carbón. El problema es que el carbón, nosotros tampoco tenemos certificación de calidad del carbón, y tenemos carbones que se encienden Que tiran chispas. y tiran chispas, pavesas, ¿cierto? Claro. Y eso, una que salte, ¿cierto?, puede caer en una zona donde hay combustible, papel, ¿cierto?, ropa o algún elemento acelerante, ¿cierto?, y eso empieza a provocar el incendio. Claro. Entonces, uno de los problemas que tenemos nosotros es que ojalá evitar el brasero. Ya. Es decir, si las personas lo hacen, vecino, por favor, no lo haga, pero si lo está haciendo, Claro. ¿cierto?, el brasero ojalá en una zona donde no esté cercano Claro. a ningún elemento que pueda generar combustión por radiación, porque va a radiar calor. Sí, claro. Como conversábamos recién, lo coloco cerca de la ventana, ¿cierto? Y hay cortina, obviamente la cortina va a comenzar a tomar temperatura, al Claro. momento, ¿cierto?, va a llegar a su punto de inflamación, va a pirolizar y va a empezar a incendiar. Y ahí ya tenemos ya un descontrol del incendio.
Si lo colocamos en una zona cercana donde hay elementos combustibles, por supuesto que va a ser muy peligroso. Ya si ese es el último recurso que la persona tiene porque no tiene más, que sea con bastante precaución y ojalá en una zona donde además por el volcamiento, porque muchas veces sucede por volcamiento de estos calefactores, ya sea a base de parafina o tipo brasero, que tenga un control, una zona donde en el volcamiento evite que tome contacto con elementos combustibles, madera, papel, ropa, o como se llama, algún elemento acelerante que hay cercano al lugar. En estricto rigor, la recomendación es tener cuidado, específicamente, bueno, lo que me decías tú, el tema de los braseros, de los calefactores a parafina, a gas, que aún quedan. Y estos eléctricos, cuidar entonces y verificar el sistema de instalación eléctrica. Esto es una inversión que uno dice, pucha, pero tengo que gastar tanta plata en cambiar este sistema de eléctrico de la casa, pero a la larga estamos cuidando una vivienda. Sí, mira, el uso de las zapatillas. Zapatillas, claro. Las famosas zapatillas, mira, yo muchas veces le he dicho se recordarán algunos vecinos que me han visto cuando estaba en alguna charla, no compren las zapatillas en el mercado informal. Porque hoy día hay zapatillas que por 2.000 pesos tú te compras una zapatilla y solucionas un problema. Claro. Técnicamente soluciona un problema, ¿cierto? Doy más electricidad, avanzo si tengo digamos, un enchufe lejano, lo acerco con la zapatilla. Esa es la intención de la zapatilla, ¿verdad? Pero son cables que no están certificados. Es preferible gastarse un poco más de dinero y comprarse una zapatilla que esté certificada. El certificador nacional es SESMEC. SESMEC. Ya, ese es el... Y es fácil de encontrar este sello, ¿no? Claro, y generalmente en ferretería establecida. Ahí sí vamos a encontrar nosotros una zapatilla que además algunas de ellas, ¿cierto?, traen sistemas de protección. Ahora, son un valor más elevado, pero tal como yo le digo a los vecinos, ¿cuánto le costó esa zapatilla que la compró en el mercado informal? ¿2.000 pesos? Claro. ¿3.000 pesos? Sí, me dicen ya, yo le paso 3.000 pesos ahora y le quemo su casa. Claro. Le pago 3.000 pesos porque eso es lo que está haciendo usted. Claro. Está quemando su casa o potencialmente llevando un riesgo de incendio por ahorrar en algo que no se puede ahorrar. Hoy día no podemos ahorrar en la seguridad. Y la seguridad de la casa es, como bien tú me indicabas, yo no puedo, tal vez las personas no pueden hacer una instalación eléctrica, pero ¿cómo evito, cierto, forzar mi instalación eléctrica? Es tener cuidado en el uso de los artefactos que tienen alto consumo. El hervidor tiene un alto consumo eléctrico. El calefactor que usamos nosotros tiene un alto consumo eléctrico. El horno microondas. Entonces, evitar usarlo de manera concurrente los tres. O sea, si estoy con el hervidor, estoy con el calefactor. Y encima me pongo a planchar. Y más encima nos ponemos a planchar, ¿cierto? Y además tengo enchufado el cargador del teléfono. Entonces el consumo en ese minuto lo tenemos pero a full. Wow. Y entonces, a veces acostumbramos a dejarlo enchufado toda la noche. Otro problema, el tema de los enchufes. Ojo con eso, si no lo voy a usar, desenchufarlo. Queremos agradecer, Patricio, estos minutos de hacerle caso a Bomberos, la institución que tiene la mayor credibilidad dentro de las instituciones en nuestro país. Felicitaciones por eso. Muchas gracias. Invicto, en los primeros lugares, en todos los rankings aparece Bomberos. Nos esforzamos harto. Hay que hacerle caso, porque no solamente estamos cuidando nuestra casa, estamos cuidando la vida de nuestros familiares. Y eso es lo más importante, la vida por sobre los bienes. Eso. Patricio Maffett, comandante del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, nos acompañó en estos instantes en la entrevista. Ya volvemos con más informaciones.